9 años después de un éxito tan grande, es normal sentir desconfianza cuando cae una secuela por sorpresa, sobre todo cuando es una secuela de una obra tan bien lograda y tan conceptual como lo es Intensamente. A eso le sumamos que está gestada en una época de crisis para su estudio y distribuidora. De la desesperación de un fracaso en taquilla tras otro, parece venir esta segura secuela de un producto absolutamente rentable, y aunque fuera esa su motivación para hacerla, monetaria y mercadológicamente hablando, la sorpresa es que Intensamente 2 no solo respeta la tercera ola de madurez de Pixar con películas tan cercanas y tan bellas como Soul, Luca, Toy Story 4 o Turning Red, que incluso se sienten pensadas para los adultos que acompañan a los niños o los adultos que fueron niños hace 10 años y crecieron junto al estudio, sino que Intensamente 2 aporta su propio escalón en esa madurez establecida en el tono del estudio y además respeta tan bien, evoluciona tan bien los conceptos de la primera parte, crece con ella, crece con los personajes, respeta el crecimiento de la audiencia y marina también su premisa y su excelente fórmula narrativa que se convierte en una de las mejores secuelas de Pixar, compitiendo únicamente con lo mejor de Toy Story. Intensamente 2 no solo es una gran continuación a los conceptos de la primera parte, sino que con ello consigue ser una película terroríficamente personal. La secuela hace todo lo que una buena secuela debe hacer: confrontar sus primeras propuestas y conceptos. Toma la estructura de la primera, así como sus elementos conceptuales, y los enfrenta a una crisis mayor para con ello resignificar o hacer evolucionar estos elementos pilares. En este caso, esa crisis es la pubertad de Riley. Pero esto es solo para darle un nombre. Realmente lo que ocurre en ella es este proceso de conciencia o sobreconciencia de sí misma, de su concepto de yo, de verse como persona e individuo en un panorama social, es decir, verse como persona frente al concepto de que existen otras personas y con ello introducir el gran concepto central de la secuela, que es la identidad y las ideas sobre uno mismo. Esto la lleva a desarrollar las nuevas emociones antagonistas: la ansiedad, la vergüenza, la envidia, emociones que funcionan en un entorno social diferentes a las emociones nucleares y personales como lo son alegría, ira, asco y tristeza. Y aquí es donde entra una muy buena armonía entre la narrativa y la premisa o tesis. Esto porque estas nuevas emociones son antagónicas en el sentido dramático y en el sentido temático, porque en ambos lados producen conflicto. Por un lado son las fuerzas de conflicto directo, fantástico y superficial que destierran a las emociones nucleares, originales, así como las que aparentemente van corrompiendo a Riley, al menos dentro de las acciones dramáticas del guión para que sea entretenido. Son los antagonistas físicos, por ponerle un nombre, pero también cumplen una función temática de ser en sí mismas una alegoría del conflicto interno de Riley, de los cambios que vivimos en la primera entrada a la temprana adultez, y es con esa mirada que reside el matiz para que no sean simplemente los enemigos de la película. Esto me da pie a manejar la excelente acción paralela que maneja la cinta, superior a la primera, es decir, la alternancia de acciones y eventos entre lo que hace Riley y lo que vemos en su interior en la trama de las emociones. El montaje entre estas dos, la forma en que se intercalan, se comunican, se responden y las consecuencias entre una y otra son ahora mucho más fluidas, relevantes y se comunican mejor que en la primera parte. Esto aporta que el ritmo de la película tenga una constante y sea una cinta muy entretenida todo el tiempo, y al mismo tiempo en las secuencias más álgidas o climáticas hace que la complejidad de ir alternando entre tres tramas sea mucho mayor que en la primera, y dé para secuencias que en montaje precisamente son más complejas y se sienten más grandes, puesto que vemos tres espacios, tres diferentes conflictos, tres diferentes temas intercalándose uno a otro bajo una misma idea temática o un mismo conflicto unificador. Como siempre en Pixar, la estructura y la disposición de elementos es milimétrica y sin fallos. Todo sirve un propósito o plantea un propósito. La lógica del mundo está perfectamente establecida ya desde la primera película, las reglas fantásticas son clarísimas, así como todos los elementos sistémicos dentro del mundo de Riley. Es un trabajo sin arrugas. Todas las nuevas adiciones en la maquinaria interna de Riley que componen el mundo de las emociones van a servir para algo y son importantes para el guión de una u otra forma. Si bien, y esto lo he dicho incontables veces en mi canal y no debo ser el único, a Pixar se le nota la fórmula estructural en sus películas, especialmente por este peso que le da a los giros que cambian cada acto de la película, especialmente el del segundo acto, que siempre es un giro sumamente negativo para que en el tercero venga la gran redención o catarsis de los personajes, así como la catarsis de la premisa en algún discurso bonito, un montaje o algo. Pero la verdad es que lo hacen tan bien y es una fórmula tan universal en cuanto a narrativa que no los puedo culpar, porque donde se diferencia cada película es justamente en la calidad de la tesis que piensen, y en este caso no es la excepción. A pesar de que la narrativa sí copia la fórmula de la cinta anterior al
reciclar varios elementos, tanto de conflicto como resolutivos, es decir, que te puedes encontrar a ti mismo diciendo, pues es como en la 1, ¿no? Aún así es tremendamente conmovedora, porque todos los elementos temáticos y narrativos entran en juego para dar un mensaje precioso de identidad y amor propio muy diferente, y donde la valentía de irse a lugares más oscuros le aporta esa diferenciación. Riley es ahora un personaje mucho más entrañable, complejo, dimensionado e identificable, pues su principal añadido, además de una personalidad mucho más clara con gustos, preferencias y demás, es que es imperfecta. Tiene inseguridades, la consumen elementos deterministas del exterior. Vaya, de ahí nace toda la película. Pero tanto alegría como ansiedad, que son las dos fuerzas opuestas de la película, se complementan increíblemente como fuerzas y personajes y están muy bien desarrolladas. Ambas tienen sus propios arcos y tienen conflictos internos, a pesar de ser ellas las emociones que representan el conflicto interno de Riley. Y esto le añade por encima de la primera una individualidad mucho más marcada en cada emoción y en la propia Riley. Alegría comparte el miedo a la enormidad que supone crecer y perder el control, de ahí nace su curva como personaje y su viaje, y ansiedad por otro lado está obsesionada con no perder el control y de ahí nace su motivación antagónica. Pero no es mala, solo está cometiendo errores por su desesperación, es un gran personaje. Las dos son personajes muy parecidos que buscan lo mismo, pero toman decisiones diferentes para afrontarlo. Y el hecho de que lo hagan y que sean personajes muy similares pero tomen decisiones diferentes es otro nivel de lectura que le sigue aportando a la gran premisa de la película. Los conflictos de identidad y qué es correcto y qué es incorrecto, en qué momento debes hacer esto y en qué momento no, y los dilemas y el conflicto y el sufrimiento que supone eso. Y esto hace que los personajes estén trabajando al servicio del tema de la película. Al final, como dije, las emociones son alegorías muy inteligentes del conflicto interno de Riley. Si en la primera todavía veías a Riley como un mecatrónico al que controlaban emociones, en esta se siente un personaje mucho más humano e independiente, y cómo es que las emociones están al servicio de ese humano. Queda mucho más claro y mejor ejecutado el concepto de Intensamente y esta sinergia entre emociones y humano. Pero lo que más brilla de esta secuela es su sinceridad para retratar los lugares oscuros. Se aleja de un maniqueísmo aleccionador de qué está bien y qué está mal y abraza los matices, las contradicciones de la introspección. Cuando miramos hacia adentro como adultos es imposible ver un fondo claro. Lamentablemente muchas veces vemos un fondo oscuro, pero realmente el fondo es gris. Todos somos un cúmulo de imperfecciones y bondades. Bueno, todos los que estamos integrados en la sociedad y no hacemos cosas malas y no hemos hecho un crimen, saben a lo que me refiero, no se vayan a querer hacer los listos en los comentarios. Y es que justamente días antes de ver la película estaba yo tendido en mi cama, sin poder dormir, pensando en cosas, y estaba pensando, ¿qué me hace ser yo? Y no encontré respuesta porque mi conclusión fue que somos como Bogarts de Harry Potter. Somos como ese personaje que toma la forma de todos los personajes y tiene todos los poderes. Porque dije, bueno, somos lo que consumimos, somos las marcas, somos la música que escuchamos, las películas que nos gustan, los libros que nos gustan, nuestros gustos son consumo. Y todo eso lo aprendimos de alguien más, ¿no? Es como que nacimos, me gusta Harry Potter. Entonces me quedé igual. Intensamente 2 propone una respuesta muy bella desde el inicio. Somos las decisiones y la forma en que enfrentamos las cosas, somos nuestra percepción de nosotros mismos. Así de sencillo. Nuestro nivel de bondad o maldad, somos lo que somos. Somos ratas. No. La película propone que somos lo que creemos que somos y si actuamos como creemos que somos. Es decir, que si creemos que somos una buena persona, actuaremos acorde a ello, y si creemos que somos una mala persona, entonces puedes convencerte y entrar el cinismo y empezar a ser indiferente y hacerle daño a la gente. Pero al final hay una idea controladora de todo, de lo que tú crees que eres. Somos una mezcla de muchas cosas porque no podemos ser perfectos, pero podemos escoger todos los días ser mejores. Una idea que le extiende la mano al espectador para que de ahí confronte su interior. Perderte a ti mismo es parte de esta película, pero también lo es encontrarte. Estas confrontaciones me parecen valientes y necesarias, adecuadas para este Pixar que desde hace 5 años no hace más que contar historias mucho más personales y maduras, que han crecido con la audiencia. Intensamente 2 me ha conmovido. Esto es la parte subjetiva de la crítica. Me ha provocado suspiros que estuvieron a 2 de romperme si no me los aguantaba. El poder de su escena climática no es tanto en la intensidad que llega, sino la intensidad que de repente libera. Suelta tanto estrés al mismo tiempo que eso es lo que te rompe. Y sobre todas las cosas me ha hecho detenerme a mirarme. Me sentí entendido. Y suena muy cursi, suena como lo que dicen con La Sirenita, pero me sentí representado. Me sentí validado. La inteligencia y honestidad con lo que aborda la película los temas de inteligencia emocional me ha sorprendido muchísimo. La sentí aterradoramente hecha a la medida, hoy y mañana. Y eso solo me ha pasado con pocas películas, entre ellas algunas de Charlie Kaufman, que creo que es un autor que hace una introspección tan buena de sí mismo, de lo malo y de lo bueno, que representa muy fielmente a las personas. Por eso digo que Intensamente 1 y 2 se sienten como una película de Charlie Kaufman para niños o para todo el público, sin llegar a esas oscuridades. Tanto su representación de la oscuridad y la desesperanza
cosa como su final tendida de mano y ese abrazo que te da, el calor que te brinda al final es indescriptible. La necesitamos, o la necesitaba, y volveré a ella cuando la vuelva a necesitar. Me quedó mucho en la mente el plano final de la película. Creo que es muy bello, y creo que justamente eso buscaban con esta película y lo lograron, que cuando la acabaras automáticamente te vieras a ti mismo en el espejo, porque todos merecemos y necesitamos, aunque sea viendo una película, lograr vernos así. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, vayan a ver Intensamente y pónganme en los comentarios si ya la vieron qué les pareció. Afortunadamente está reventando absolutamente la taquilla mundial, colapsó los cines en México y eso es algo muy bueno para Pixar, que estaba atravesando la verdad un mal periodo desde hace unos 4 años. Sí, van a seguir haciendo secuelas, pero la verdad si hacen secuelas con esta calidad de entendimiento de la obra original y de superar los conceptos, pues háganme más. Yo ya lo he dicho, estoy muy emocionado por Toy Story 5 por lo que hicieron de bien en Toy Story 4. Y estas secuelas permiten que también financien películas originales como Luca o Turning Red, tal vez menos que antes, pero las vamos a seguir teniendo, o eso espero. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, suscríbanse para ver videos así deliciosos, hablamos de cine, series y videojuegos y anime y todo lo que cuente una historia. Y bueno, esto fue Filmsplay y yo soy André, espero vernos pronto en un nuevo video.